Cuando ustedes escuchan la palabra gloria a Dios o Jesús sea glorificado, es algo muy común, ¿verdad? Como cristianos tenemos un cierto lenguaje, nuestro propio idioma, palabras que utilizamos en la iglesia, ¿no? Que Dios te bendiga, o hermanito, evangélico y cosas así. A veces utilizamos palabras teológicas bien grandes como propiciación, reconciliación, uh, este, varias cosas. Y muchas veces utilizamos palabras que no entendemos. Las repetimos porque, bueno, los hemos escuchado por muchos años. Una de estas palabras es la palabra gloria o glorificación o gloria a Dios. Por ejemplo, cuando estamos cantando algunas canciones, varios de ustedes dicen gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar qué significa que Dios es glorificado? ¿O qué significa que Dios muestra su gloria? En estos dos versículos, y en verdad voy a leer desde el versículo 31 hasta el 37, porque es un solo pasaje, pero por tiempo solamente voy a concentrarme en estos dos versículos. Jesús habla de su gloria. Él dice en el versículo 31, entonces cuando hubo salido, estoy leyendo en la Reina Valera del 60, Juan 13, Judas, esto es en el momento de la cena, ¿verdad? Judas estuvo allí, probablemente participó de la Pascua, han comido la Pascua, Jesús les lavó los pies y el Señor dijo que uno de ellos va a traicionar y ahora Judas ha salido, el traidor, y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces Judas se fue. Ahora Judas ha salido, no está en la mesa. Y ahora Jesús va a continuar y ahora Jesús se va a poner muy, muy íntimo con sus discípulos y va a enseñar algunas de las cosas más importantes, no solamente a sus discípulos, sino para todos los creyentes. Estoy seguro que ustedes han escuchado antes que esta frase, cuando un moribundo va a hablar, presta atención, porque las últimas palabras que va a decir son de mucha importancia. Estas son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Es lo que se conoce ahora como el discurso del aposento alto, ¿no? Y es el discurso que comienza aquí en el 13:31, cuando Judas se ha retirado y no termina hasta el final del capítulo 17. Algunos piensan que todo el discurso tiene lugar en el aposento alto, otros difieren, pero yo pienso que este discurso comienza en el aposento alto y luego Jesús continúa enseñando a sus discípulos en el camino cuando están yendo rumbo al monte Getsemani o Getsemaní. El punto es que estas son palabras muy importantes que Jesús va a decir a sus discípulos, probablemente las más importantes en todo el Evangelio. Y esto es lo que dice. Entonces, cuando hubo salido, Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, nosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Voy a orar rápidamente, una oración cortita para pedir la guía del Señor. Ok, Señor, gracias te damos por este tiempo. A pesar de la distancia, nos permites poder aprender juntos a estudiar tu palabra. Te rogamos que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, pero que no solamente adquiramos conocimiento, sino que podamos poner en práctica
mientras tú nos convences de las cosas que tenemos que hacer. Gracias por este tiempo. Amén. Muy bien, ustedes conocen la historia, es muy famosa, ¿verdad? El Señor va a comenzar a enseñar. Bueno, no hay tiempo para ver todo lo que dice, pero quiero concentrarme en esos dos versículos. ¿Alguna vez ustedes, si es que han leído Juan antes, se han puesto a pensar qué es lo que está diciendo Jesús? Él dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Luego dice, si Dios es glorificado en él, Dios también Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Mientras estuve preparando este sermón, estudiando, tuve la tentación de llamar a un par de personas y decirles, por favor, me gustaría que leas versículo 31 y 32 conmigo y me digas qué entiendes, qué significa. Y es bien interesante porque yo estaba leyendo ¿qué es lo que está tratando de decir Jesús aquí? ¿Qué significa que el Hijo que el Hijo es glorificado, que Dios es glorificado en él, y luego que Dios glorifica al Hijo, y luego lo glorifica enseguida, inmediatamente? ¿Qué significa todo esto? Como comencé al principio, estas son las palabras probablemente más importantes que Jesús va a hablar a sus discípulos, porque está a punto de morir. Y él comienza hablando de su glorificación. Y nosotros utilizamos esta palabra bastante, gloria sea a Dios. Pero ¿sabemos qué significa glorificar a Dios? Bueno, algunos piensan, yo creo que dar gloria a Dios es cantar, ¿no? Cuando cantamos, ¿no? Gloria a Dios, entonces cantamos. No, de repente es orar. No, dar gloria a Dios es comportarse bien. Eso significa dar gloria a Dios. No estoy negando que involucra todos estos aspectos, pero eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y eso es una pregunta importante. Lo que voy a decir es esto. Estos versículos son muy importantes, no solamente para lo que va a decir Jesús, sino para el resto del Evangelio, porque la glorificación de Jesús es el fundamento de nuestra fe, por lo menos en el Evangelio de Juan. El hecho de que Jesús es glorificado es la base del Evangelio. Es por eso que yo les voy a decir que la glorificación de Jesús es la base de nuestra justificación, de nuestra salvación, pero también de nuestra santificación, o mejor dicho, de nuestra salvación en términos completos, ¿no? Porque hemos sido salvos, estamos corriendo esta carrera para experimentar nuestra salvación final, porque estamos en ese proceso también. Esto es el corazón de este pasaje. Es la glorificación de Jesús, que es la base de toda nuestra fe, desde el comienzo hasta el final, cuando vengamos a la presencia de Dios. Pero, ¿qué significa que Jesús es glorificado en este pasaje? Bueno, esto es lo que significa. La glorificación de Jesús o la glorificación del Hijo consiste en su muerte y en su resurrección. Cuando Jesús habla de que Él va a ser glorificado, lo que Él está diciendo está anunciando que muy pronto Él va a morir y va a resucitar y va a ser coronado como Rey exaltado. Pero aún eso no parece explicar qué tiene que ver eso con ser glorificado. Lo primero que vemos es que el Hijo se glorifica a sí mismo, ¿verdad? Dice Jesús en el versículo 31, Juan escribe, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ese término, el Hijo del Hombre, es muy importante, tiene un sentido importante, pero no vamos a hablar de eso en el momento. Lo que quiero concentrarme es que Jesús es glorificado. Él no dice que ha sido glorificado, sino está hablando de una forma inmediata. Judas ha salido y Jesús dice, ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Gloria a Dios, gloria al Hijo, el Hijo es glorificado. ¿Pero qué quiere decir Jesús? Bueno, yo creo, como les dije hace un momento, que cuando Jesús habla de su glorificación, está hablando de su muerte. Pero antes de eso, hablemos de la palabra gloria. ¿Qué significa gloria? ¿De dónde viene esa palabra? Bueno, no sé si ustedes saben, pero en el idioma original, en griego,
La palabra gloria literalmente significa, ah, iba a decir radiance, algo que es radiante, significa brillo, significa algo que es radiante, brillo. Eso es su significado literal. Ahora, en todo idioma, palabras se utilizan de forma metafórica. Su sentido metafórico, entonces, se traduce en no solamente radiante o iluminado o brillante. Esta palabra literal se traduce o se escribe en la Biblia con un sentido metafórico de belleza, bello, hermoso, grandioso, espectacular. Entonces, cuando Jesús dice que el Hijo es glorificado, lo que Jesús está diciendo es que voy a demostrar mi belleza, mi grandeza. Eso es lo que significa gloria en su sentido metafórico. Nosotros hacemos algo similar en el español, sobre todo las damas, cuando las damas están poniendo su maquillaje y toda esa nota, ¿no? Para ir a la iglesia el domingo y todo eso. Los esposos no les importa, no, ellos van así sin lavarse los dientes ni siquiera. Pero no importa, ¿no? La esposa se está poniendo bella y ahí se encuentran, ¿no? Y la vecina le dice, o la hermana, cuando llega a la iglesia, hola Gina, te ves radiante, decimos, ¿no? Y cuando la hermana dice que Gina se ve radiante, no está diciendo que Gina tiene una linterna en la frente, ¿no? Y que está echando un brillo allí, o que de pronto se ha puesto mucho aceite en la frente y el sudor está reflejando el brillo. No, no significa eso, ¿no? Nosotros estamos utilizando la palabra radiante de forma metafórica, refiriéndonos a que se ve muy bien, se ve bella, espectacular. Y ese sentido no ha cambiado, ese sentido se mantiene en el idioma original. Entonces, cuando Jesús dice que Él va a ser glorificado, Él está diciendo que va a demostrar su belleza y su grandeza. Ahora, si continuamos leyendo, Jesús dice, y Dios es glorificado en Él. Entonces, Jesús no solamente va a demostrar su belleza y su grandeza, pero Jesús va a mostrar la belleza y la grandeza de Dios el Padre. Ahora, ¿cómo lo hace Jesús? En este contexto, en el contexto de Juan, y es por eso muy importante leer todo el Evangelio, la glorificación de Jesús, cómo Jesús demuestra su belleza y su grandeza, es mediante su pasión y su muerte. Entonces el Hijo, no solamente el Hijo es glorificado, pero el Hijo glorifica al Padre. ¿Y cómo lo hace? Con su pasión y su muerte. Ahora usted me va a decir, hermano, a mí me parece que usted está encontrando cosas entre las líneas aquí de la Biblia. ¿Dónde dice que Jesús es glorificado mediante su muerte? En ninguna parte, ¿verdad? Bueno, si has leído Juan, esto es lo que Juan enseña en muchas partes de su evangelio, y no solamente en otras partes, pero en este pasaje. Por ejemplo, en Juan 12, 23 al 24, Jesús ha entrado, es una semana antes de la Pascua, Jesús ha entrado en su entrada triunfal a Jerusalén, y una semana antes de que muera, y algunos griegos han venido a ver a Jesús. Ellos quieren tener una entrevista de Jesús. Son gentiles, no son griegos helenistas, son gentiles. Ellos quieren entrevistar al Mesías. No tenemos las palabras de estos griegos, no sabemos qué le preguntaron a Jesús. Lo que sí tenemos es la respuesta de Jesús a estos griegos. Y en Juan 12, 23, Jesús les dice lo siguiente. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Allí está esa palabra. Ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y luego dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hay varias palabras importantes en estos versículos. En primer lugar, ha llegado la hora. En Juan, la hora de Jesús es muy importante. Cuando habla con la mujer samaritana, Jesús le dice, en este momento no adoramos ni en Jerusalén, ni en el, ¿cómo se llama? En el monte
Gerizim, donde los samaritanos oran, pero la hora vendrá, dice Jesús. La hora vendrá cuando los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad, porque el Señor busca tales adorar. La hora. Y luego Jesús, en otra ocasión, más o menos en el capítulo 8, los judíos están tratando de apedrear a Jesús y Juan escribe, pero no lo apedrearon porque su hora no había llegado todavía. Esta frase es muy importante en Juan. Ahora llegamos al capítulo 12 y finalmente Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego él utiliza una metáfora o un símil, como diríamos, y habla de un grano de trigo. Él dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. El grano de trigo es Jesús. Él tiene que morir para que haya fruto, para que muchos crean y experimenten salvación. Entonces, la hora de Jesús para que Él sea glorificado, por lo menos en Juan 12:23, significa la hora de su muerte, de su pasión. Es por eso que digo que la glorificación de Jesús es la base de nuestra justificación y santificación. Porque en los versículos siguientes Jesús va a hablar de a donde yo voy, ustedes no pueden venir, pero después, le dice a Pedro, pero después ustedes van a venir. Eso tiene que ver con nuestra salvación. Y luego les da el mandamiento de amarse los unos a los otros, que define nuestra ética cristiana y nuestra santificación, cómo debemos vivir. Pero todo eso depende de la glorificación de Jesús. Y aquí estamos en el capítulo 13, donde Jesús repite estas palabras. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y si Dios es glorificado, y Dios es glorificado en él. Y como hemos visto en nuestro pasaje, en el capítulo 12, eso está hablando de la muerte de Jesús. Y también en este pasaje, Jesús dice luego, y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida, dice, le glorificará. Eso significa que enseguida Jesús va a morir pronto. No hay tiempo que perder. Es más, luego les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. O sea, Jesús, en verdad, la mejor traducción no es un poco. La mejor traducción es, solamente voy a estar con ustedes un poquito más de tiempo, probablemente unas cuantas horas. Y luego dice, me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy no podréis ir. Sí, porque nadie podía tomar el lugar de Jesús en la cruz. Ellos no podían ir a donde Jesús iba. Obviamente, entonces, la glorificación de Jesús tiene que ver con su muerte en este pasaje. Ahora, yo les dije que gloria significa belleza, grandiosidad, algo espectacular. Entonces, cuando Jesús dice que Él se va a glorificar a sí mismo y que va a glorificar a Dios, lo que Jesús está diciendo es que Él va a demostrar su belleza y su grandeza. Eso es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús demuestra su belleza y su grandeza en el acto tan horrible de la cruz? Y me da mucho gusto que hayas preguntado, por lo menos en tu mente, Dios mediante, porque la respuesta es importante, es muy importante. Y esta es la respuesta, yo creo. Jesús muestra su gloria y la gloria del Padre. Es decir, Él muestra su belleza y su grandeza al morir en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque muestra, la cruz demuestra la magnanimidad, creo que así se dice, demuestra la grandeza de su amor y demuestra la magnitud de su acto no egoísta de Jesús. Muestra la belleza del amor de Dios y la belleza de la humildad de Dios. Al mismo tiempo, muestra la perfección de la justicia incorruptible de Dios y la santidad inalterable y sin mancha de Dios.
Es así que cuando Jesús se glorifica a sí mismo mediante su muerte, que Él demuestra la belleza del Hijo y del Padre. En el acto horroroso y terrible de la cruz es donde vemos la belleza del Hijo de una manera impresionante. Yo le dije a mi gente en mi iglesia, en otros sermones, que el Mesías es más radiante, más hermoso y más glorioso cuando Él es más, cuando Él es más feo, más no atractivo, cuando es más frágil, cuando el Señor tiene los ojos hinchados y la cara desfigurada y la espalda desgarrada y los brazos extendidos. Es cuando el Señor es más hermoso, más valioso, más espectacular, porque es allí donde vemos el amor de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, todo en el acto de la cruz. Es por eso que el Hijo se glorifica a sí mismo y Él glorifica al Padre. Pero hay algo más interesante que pasa en este versículo, que es de mucho valor. No es de mucha sorpresa o de sorprendernos mucho que la Escritura hable de Jesús glorificando al Padre, ¿no? El Hijo vino para obedecer al Padre, someterse a su voluntad. Entonces, tiene sentido que el Hijo glorifique al Padre. Sin embargo, Juan, y esto es algo muy peculiar de Juan, lo vemos en los otros escritores, pero Juan lo enfatiza de una manera impresionante. Juan se asegura de que sus lectores también entiendan que no solamente el Hijo glorifica al Padre, sino que el Padre glorifica al Hijo. Y esto es el siguiente punto que quiero hacer. El Padre glorifica al Hijo, ¿cómo? Mediante su resurrección y exaltación. En el versículo 32, el Señor continúa y Él dice, si Dios, en el 32, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. Esas palabras en sí mismo no están en el texto, en verdad, no es una buena traducción allí. El texto simplemente dice que Dios le glorificará. Y luego continúa, y enseguida le glorificará. Y hemos visto que el Hijo glorifica al Padre con su muerte, ¿cómo es que el Padre glorifica al Hijo? Y enseguida, algo pronto, ¿de qué está hablando? Bueno, yo creo que Juan está hablando de la resurrección. Aunque es verdad que Jesús dijo en otra parte de Juan que yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. Las escrituras en el Nuevo Testamento por lo general atribuyen la resurrección de Jesucristo al Padre mediante el poder del Espíritu Santo. Es verdad que la resurrección de Jesús es una obra de la Trinidad, pero en las Escrituras la gran mayoría de versículos habla de Dios haciendo esto. Pero no solamente de su resurrección, sino que la resurrección va de mano a mano con la coronación de Jesús o su exaltación. Uno de los versos más importantes en el Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, citado en el Nuevo Testamento, es Salmo 110, donde habla de que el Hijo es sentado a la diestra del Padre con poder. Pablo lo cita, Pedro lo cita, el escritor de Hebreos lo cita, etc. Y eso tiene que ver con su glorificación. Solamente voy a leer un par de versículos. Por ejemplo, en Hechos 2, 32, 33, Lucas escribe, a este Jesús resucitó Dios, es el Padre que lo resucita, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, allí está la coronación, la exaltación del Hijo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Uno de mis pasajes favoritos es un himno antiguo, muy probablemente que la iglesia cantó en el primer siglo, que Pablo cita en su epístola a los Filipenses. Él toma una porción de este himno como una estrofa y lo incluye como parte de su epístola a los Filipenses y es maravilloso. Dice, y estando en condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es el aspecto de la muerte, parte de la glorificación de Jesús. Pero luego viene la otra parte de la glorificación de Jesús, su resurrección y exaltación. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando Jesús habla de su glorificación, de la glorificación del Hijo, del Padre, Él está hablando de demostrar claramente la belleza de Dios, la belleza del Hijo, la grandeza de Dios, la grandeza del Hijo. Y eso es la fundación de nuestra fe, por lo menos en el Evangelio de Juan. Por eso dije que la glorificación de Jesús es la base de nuestra justificación y santificación. Y en el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús, Jesús es glorificado mediante su muerte, su resurrección y su exaltación. ¿Y qué significa glorificar a Jesús? Demostrar su belleza y su grandeza. Entonces, por un lado, la cruz muestra la bondad y la magnitud del sacrificio propiciatorio del Señor Jesucristo, como también la perfección de una justicia incorruptible y la pureza de una santidad que no se puede manchar. Eso es lo que la cruz muestra. Al mismo tiempo, por otro lado, la glorificación de Jesús, es decir, Jesús muestra su belleza, o el Padre muestra la belleza de Jesús mediante su resurrección y exaltación. ¿Por qué? Porque la resurrección y la exaltación de Jesucristo muestra el poder milagroso de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás, el pecado y la muerte, como también demuestra el gobierno soberano y eterno del Mesías. Entonces, estas palabras son muy importantes. Cuando Jesús dice que el Hijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Lo que Jesús está diciendo es, la belleza y la grandeza de Dios será manifestada y demostrada claramente mediante mi muerte, mi resurrección y mi exaltación. Y eso es el fundamento de nuestra fe. Así comienza Jesús sus palabras más importantes para sus discípulos. Antes de hablar de que deben amarse los unos a los otros, antes de hablarles de la promesa del Espíritu Santo que va a venir, antes de todo ese maravilloso discurso en los siguientes capítulos, Jesús comienza hablando de su glorificación. ¿Y qué hacemos con esto? ¿No? Eso es la pregunta. Es lindo, entendemos qué es lo que está diciendo Jesús, pero ¿qué hacemos con esto? Bueno, hacer lo mismo que el Hijo hizo y hacer lo mismo que el Padre hizo. Glorificar a Jesús. Dar gloria a Jesús. Ustedes ya saben, ¿no? No es una palabra críptica o que no sea clara. Glorificar a Jesús simplemente significa manifestar y demostrar la belleza y la grandeza, lo radiante y lo espectacular y lo maravilloso que Jesús es. Y eso lo hacemos no solamente creyendo su palabra, sino viviendo su palabra. Es por eso que después Jesús va a continuar y les va a decir, hijitos, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como les he amado, que también os améis. Eso significa dar gloria a Jesús. Significa vivir mostrando
la misma capacidad de amor sin egoísmo, sacrificado. Ámense, así como yo estoy a punto de demostrar mi amor por ustedes. Y yo pienso que este pasaje es tan importante ahorita en nuestro contexto del COVID-19. Lamentablemente, y no solamente en el Perú, pero en los Estados Unidos, hemos visto las injusticias, como estaba leyendo en un artículo, la corrupción que hay, el egoísmo y como todos tienen diferentes opiniones, la falta de entendimiento, nos hemos vuelto juzgando a todo el mundo o criticando a otros de idiotas o de diferentes cosas y nos hemos olvidado de manifestar y mostrar el amor, el sacrificio, la justicia y la santidad de Dios. Eso es dar gloria a Dios, manifestar su grandeza y su belleza. Jesús nos lo enseñó y pienso que debemos procurar imitar. Y no es moralismo, sino es solamente un cambio que el Evangelio puede lograr. No olvidemos que Judas se ha retirado. Estas palabras no se aplican a aquellos que no creen. Jesús dio estas palabras justo después que Judas se retiró, porque eran los discípulos, aquellos que pertenecen a Jesús, quienes pienso y creo tienen ese privilegio y obligación de dar gloria a Dios, es decir, de mostrar su belleza y su grandeza. Gracias, hermanos.